Dios les bendiga. Este es su hermano el pastor Ronald Vélez. En este momento quisiera hablar de reglas de hermenéutica. ¿Qué es hermenéutica? La hermenéutica significa reglas de interpretación bíblica. Lamentablemente, por desconocer muchas personas lo que es las reglas de interpretación bíblica y aún conociéndolas, ya que yo llevo años en el Evangelio y he visto lamentablemente ese, ese defecto, que no utilizamos las reglas demonísticas a veces por el deseo de interpretar a nuestra manera. Y ese es el problema, que cuando nosotros interpretamos a nuestra manera, sin utilizar reglas que son estudiadas, establecidas por años por expertos, gente que han visto que da resultados. Y las reglas de hermenéutica o de interpretación bíblica, por no ser mal usadas o no usadas, pues tendemos al error. Las reglas de interpretación bíblica son varias, pero la regla básica de la hermenéutica es que la Biblia se interpreta a ella misma. La Biblia se interpreta a ella misma. ¿Qué significa esto? Que cuando usted lee una porción o un pasaje, un versículo de la Biblia, cuando no lo entiende, hay manera de que en la misma Biblia usted encuentre el significado de ese pasaje o de ese versículo. ¿Cómo? Buscando, como dice la regla de interpretación bíblica, buscando los pasajes paralelos. ¿Qué son los pasajes paralelos? Aquellos partes de la Biblia que tienen que ver con el mismo tema. Cuando entonces usted lo busca en otro lugar, va a encontrar que le aclara un versículo, aclara el otro. La segunda regla de interpretación bíblica es que el verso o el texto tiene que, si no lo lee y no lo entiende, tiene que leer el versículo de arriba y el de abajo. O sea, los que continúan. ¿Por qué? Porque en un versículo es la continuidad de otro versículo. Y está hablando en ese versículo algo. Cuando usted lee los anteriores o los que siguen, encuentra que el escritor, sea Pablo, sea Pedro, sea Jesús, va aclarando, explicando en lo que quiere decir en ese versículo. Eso es como cuando usted lee un libro. Muchas personas no saben que cuando usted lee un libro, cuando lee un párrafo, el párrafo es ese bloque de palabras, vamos a decir. La primera oración es explicada en el demás, vamos a decir, conjunto de oraciones que le siguen. Entonces, al no saber esto, pues las personas leen un párrafo de un libro y no saben que el resto del párrafo explica la primera oración que comienza ese párrafo. Así es en la Biblia. Si usted lee el versículo y no entiende, lee el versículo anterior y el que le sigue. Entonces, si la otra regla es, tercera regla, si no entendió con el versículo anterior que le sigue, pues entonces lea el capítulo completo. Porque a veces en el capítulo pueden haber dos temas, pero usted va a encontrar, tenemos las Biblias antiguas, como hay Biblias que traen ya las porciones, tienen un capítulo, pero ya tienen en su estructura, divide ese capítulo, a veces trae tres temas, dos temas, pues empieza el primer capítulo, le ponen un título ya de antemano en la Biblia, más o menos un título conforme al tema que trae, y el siguiente tema que habla, pues lo subdivide en dos temas, y ahí usted ve el tema, pero usted lee el capítulo concerniente a ese tema y le explica mejor. Si no entiende, pues lea el libro completo, que es la otra regla a seguir. Porque entonces, como el libro de Gálatas, Si usted busca la estructura del libro de Gálatas, va a encontrar que el libro de Gálatas
le está hablando del libro completo a personas que gentiles, los de Galacia eran gentiles, los cuales, ¿qué sucede? Que se habían introducido maestros judíos a enseñarles que tenían que Jesucristo no era suficiente, que tenían todavía que vivir la ley de Moisés y que si no vivían la ley de Moisés estaban incompletos en la salvación. Entonces ya esto estamos entrando en el contexto histórico. ¿Ve? Cuando usted no entiende un libro, tiene que buscar el contexto histórico. ¿Por qué? ¿A quiénes se le escribe? ¿Qué estado? ¿Qué circunstancia? ¿Qué estaba pasando en ese momento que el escritor del libro habla de ese tema? ¿Ve? Entonces, cuando vemos el libro de Hebreos, vamos al contexto histórico, le está hablando a gente judía que todavía querían vivir la ley y Cristo. Y Pablo les habla en Gálatas y le dice, si por la ley fuera la salvación, en vano murió Cristo. Enfatiza en un versículo en Gálatas. Entonces, cuando usted entiende el contexto histórico de por qué Pablo le escribe o Pedro, pues entonces se le hace más claro entender el significado del versículo. Pero usted no puede sacar un versículo solo e interpretarlo aislado del resto de la palabra, porque entonces se va a confundir. Por eso es bueno que sepa estas reglas de hermenéutica o de interpretación bíblica, para que usted pueda darle un mejor sentido, un mejor significado, una mejor interpretación a la palabra de Dios. ¿Ve? Dios le da conocimiento al hombre, ¿ve? Para que el hombre, ¿verdad?, desarrolle ciencias que no contradicen la palabra de Dios, sino que ayuden a entender la palabra de Dios correctamente. Por eso estudiamos la teología, que es la ciencia que trata del estudio de Dios. ¿Eh? Todo el mundo tiene una teología, pero hay gente que tiene una teología ateísta. Su teología es Dios no existe. Esa es su determinación, su teología de Dios. Nuestra teología, cuando estudiamos por eso en el seminario, se le llama teología bíblica. Teología bíblica. Porque estudiamos a Dios usando la Biblia. Hay gente que tiene una teología basada en la filosofía y estudian los filósofos griegos lo que ellos piensan de Dios. ¿Ve? Pablo dijo en la Biblia, dijo que esto no es, en 1 Corintios capítulo 2, le dice, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna sino a Jesucristo esté crucificado, no enseñada con palabras de humana sabiduría, porque Pablo le está hablando a los filósofos de aquel tiempo, que tenían una interpretación filosófica de Dios. Pablo habla de una revelación de las escrituras antiguas, ¿ve? Y Pablo, en base a la escritura, Dios se lo llevó al desierto y de acuerdo a la teología de la Biblia, del Antiguo Testamento, Dios se le revela enseñándole por la escritura del Antiguo Testamento en las profecías, le va enseñando a Pablo cómo se cumple en Jesucristo todo lo de las profecías bíblicas. Como Pablo era un doctor de la palabra, criado a los pies de Gamaliel, hijo de fariseo, conocía lo que era la teología del Antiguo Testamento, y Dios se le revela el Jesucristo que estaba escondido en el Antiguo Testamento, se lo va revelando. ¿Ve? La hermenéutica espiritual, Dios le va mostrando, y Pablo, como doctor en la palabra, el Espíritu Santo lo pudo ir llevando para una recta y correcta interpretación bíblica. Entonces Pedro todavía no tenía esa revelación, y Pedro era un judío que todavía quería guardar muchas reglas. Por eso dice en el libro de los Hechos en el libro de los Gálatas, dice que Pablo lo regañó fuertemente, lo resistió, lo regañó, porque Pedro compartía con los gentiles, o sea, los que no eran judíos, y no les aplicaba la ley, porque la ley era para el judío, el Antiguo Testamento, la ley judía, los rituales. Y Pedro tenía miedo cuando llegaban los judíos de Jerusalén, que todavía guardaban el ritual de la ley, y se apartaba de los gentiles, y no quería comer con ellos, para que los cristianos judíos
no lo vieran. Y Pablo lo regaña porque Pablo tuvo una revelación más completa, más clara, más precisa. Y le dice, tú, siendo judío, no guardas la ley. ¿Ah? Y quieres entonces, eres hipócrita porque no guardas la ley, pero cuando vienen los judíos, te acomodas a ellos sabiendo que ya no somos salvos por la ley. ¿Ve? Entonces, cuando usted estudia en el contexto de la hermenéutica y está la historicidad, el contexto histórico, porque él escribe, por eso Dios ha revelado a hombres, hay hombres que hablan del púlpito, pero Dios le ha revelado a hombres para que escriban de hermenéutica, escriban de la historia, estudien la arqueología bíblica y nos traigan ese conocimiento a nosotros. Y hay gente que dice, no, yo solamente leo la Biblia y si no lo dice en la Biblia no lo creo. No, yo he estudiado hasta libros de psicología, pero hay psicólogos cristianos y hay una psicología que cuando usted la lleva a es bíblica, pero hay psicólogos que contradicen lo que la Biblia enseña. Pues usted lo lleva a la Biblia y cuando lo lleva a la Biblia, si lo que dice la psicología es bíblico, como por ejemplo yo estudié en la psicología ciertos puntos de vista y la psicología, ese no era el tema de la hermenéutica, pero para explicarle cómo interpretar la Biblia, en los libros de psicología hay un psicólogo, B. Skinner, que decía que el hombre no nace malo, sino que la sociedad lo hace malo. Yo sé, otros psicólogos tienen otros puntos de vista, porque ellos se dedican a estudiar por qué el hombre es como es, ¿ves? La conducta humana. Pero entonces cuando yo voy a la Biblia dice lo contrario a B. Skinner. Dice que el hombre tiene una naturaleza pecaminosa y que nuestra naturaleza pecaminosa nos lleva a pecar. El hombre no nace bueno, el hombre nace malo. Lo que pasa es que nace sin conocimiento del mal, pero la semilla del mal está ahí desde nuestros primeros padres Adán y Eva. Y entonces dice en Génesis que Dios vio que la intención del hombre es de continuo el mal. ¿Ah? Y Pablo dice en Romanos, dice, porque veo que en mis miembros está la ley del pecado que me lleva a hacer lo malo. Entonces el único que me puede ayudar a ser bueno, el problema de muchas religiones es que la gente le enseña a ser bueno por esfuerzo humano. Y ellos se sienten muy buenos. Y cuando usted es bueno por esfuerzo humano, usted se siente muy bueno, usted va camino a la perdición. Porque la Biblia enseña que tenemos que reconocer que nadie es bueno. ¿Ves? Entonces, eso es una teología antibíblica. La religión que enseña que el hombre puede ser bueno por su propio esfuerzo. La Biblia enseña que todos somos malos y que no tenemos la capacidad de ser buenos y que solamente a través del poder del Espíritu Santo podemos cada día ir creciendo. Pero si lo que podemos hacer bueno es porque el Espíritu Santo lo produce en nosotros, no porque nosotros podamos ser buenos. Por eso usted ve que continuamente hacemos una buena y 10 malas. Continuamente estamos, y a veces decimos, Señor, yo no quiero hacer esto. Y es lo que dijo Pablo, lo que no quiero hacer, eso hago. Mas lo que quiero hacer, esto no hago. ¿Y qué demuestra esto? Nuestra naturaleza pecaminosa. ¿Ah? Entonces, ese es el problema de muchas religiones, que le enseñan un evangelio de yo voy a ser bueno. Pero si usted es bueno por su propio esfuerzo, esa bondad no lo va a llevar al cielo. Porque los frutos que produzca el Espíritu Santo, usted dice, Señor, ven y que en este día yo no sea bueno por mi bondad carnal. La bondad, que el hombre carnal es el que vive siendo bueno por su propio esfuerzo. Esa bondad no lleva al cielo. Pero cuando decimos, Señor, yo te entrego en tus manos y estoy aquí como sacrificio vivo delante de ti, que en este día yo no produzca nada de la carne, sino que todo lo bueno que yo haga sea producto del Espíritu Santo. Todos esos frutos son los que acumulan puntos en el cielo, no lo que yo haga por esfuerzo propio. Por eso Jesús dijo, sin mí nada podéis hacer. Toda vez que en mí no produce fruto, será desarraigada. Tenemos que producir fruto en el Señor. Así que esto es un leve punto mezclado de hermenéutica y otras cosas. Perdonen el error, perdonen lo malo y que Dios oren por mí, que yo pueda seguir trayendo estos estudios. Dios les bendiga.